18 minutos y continuamos con más información. Ya en los estudios de Radio Visión Manabí contamos con la presencia de Alfredo Adún, quien es director general del ITV. Con él vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Se trata del futuro de los medios de comunicación, los cuales presentan nuevos desafíos con el tema de la inserción de las plataformas digitales, la inteligencia artificial, todo un desafío. Sea usted bienvenido, gracias por estar con nosotros. Recibirme, muy amables. ¿Cuál sería entonces el futuro de los medios de comunicación con toda esta situación? A ver, vamos a empezar por el principio. Cuando la radio inició como formalmente el primer medio de comunicación, hace más de 100 años, llegó a tener su espacio. Se hacían radionovelas y transmisiones y historias, y no solamente eran noticias. Era el rey. Las radios tenían estudios donde la gente iba a ver los espectáculos y la gente se reunía en las casas a escuchar la radio. Pues no había otra cosa. Llega la televisión, la gente de la radio poco se choquea, ¿no? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Muchos de los productores de radio pasan a la televisión, muchos se quedan, la denominan a la televisión la caja boba porque era una cosa que hablaba, que no tenía personalidad, decían. Y con el tiempo, la televisión creció cuando los televisores se popularizaron y se volvieron al alcance de la gente. Y antes era blanco y negro, nada más. No, si estamos hablando de los años 40, ¿no? Totalmente en blanco. Entonces, se populariza y mucha gente dijo, no, la radio va a terminar muriendo porque todo el mundo va a preferir ver televisión. 80 años después, la radio sigue vigente. Y en muchas áreas, en muchos aspectos, la radio sigue siendo un factor predominante, prioritario para muchas influyente. para muchas de las áreas de la comunicación. Sí. Inclusive de la promoción de los artistas. Un artista, si no tiene una buena estrategia de radio, no camina. Música. Porque las radios no solamente son noticias y deporte, también está el entretenimiento. Se perdieron los programas de radionovelas y ese tipo de cosas con el tiempo porque obviamente desaparecieron por la televisión. Y los programas de artistas, yo recuerdo, por ejemplo, Radio Cristal, ¿no? Con don Carlos Armando Romero Rodas. Todavía tienen los estudios ahí en la calle Luque. Y de repente los fines de semana sí se hacen sus programitas de música ecuatoriana. Hizo a Julio Jaramillo. Sí. Pero las radios ahora, las radios modernas, las radios urbanas, las radios tropicales, promocionan y fomentan a los artistas. La música se escucha principalmente por la radio. Sí. Porque es un instrumento, no ha perdido su vigencia. Con la televisión va a pasar lo mismo. La televisión tiene su espacio. Cuando llegan las redes sociales no llegan a comunicar. Llegan para que el usuario comparta cosas. Tú en Facebook compartías una foto, compartías un video para que la gente viera lo que tú estabas haciendo, la vida social. Por ahí empieza. Después se desarrollan a partir de Facebook las otras redes. Twitter sí nace con el propósito de informar en 140 caracteres algo concreto. Y la popularidad, no sé si ustedes saben la historia de Twitter, el despegue de Twitter, se da, de Hora X, se da por una entrevista que le hace Larry King, el de la CNN, el que usaba los tirantes, que ya murió, a Ashton Kutcher, a quien lo habían contratado para que promocione. Y le dice, yo puedo conseguir con un posteo mío más vistas de lo que la CNN saca en su página web, yo en Twitter. Y hacen una apuesta de $200,000 para obras benéficas. Y le gana a Ashton Kutcher. Y ahí empieza el boom de Twitter. Ya. Ese fue el primer medio de comunicación digital para comunicar, porque estuvo con la intención de comunicar información puntual. Las otras no. Pero ahora nosotros, los medios de comunicación, estamos todos en Instagram, en TikTok, obviamente Twitter, Facebook, YouTube. Transmitimos en vivo a través de los medios digitales. Es decir, se ha facilitado la comunicación. ¿A dónde viene el despelote? Como es una herramienta donde todos tienen acceso. Es como donde usted escucha noticias. Usted escucha noticias en un medio creíble, al que usted le tenga confianza para informarse. Lee el diario que usted siente que es el diario correcto, que le da la información correcta. Ve el programa de televisión que usted siente que le da la información correcta.
Ahí quiero ir, don Alfredo, por ejemplo, las redes sociales, como usted dice, Twitter, Facebook, tantas plataformas digitales que hay, que es para decir cosas que a veces no son contrastadas y que no tienen la veracidad y simplemente por ganar una primicia o decir yo estoy primero. Pero en cambio un medio de comunicación de los tradicionales consta de periodistas calificados, porque cualquiera puede coger una página de Facebook. Ahí vamos a discrepar un poco, porque yo conozco casos, muchos casos de periodistas que por decir una información... Bueno, eso también pasa. ¿Ya? Sí, es verdad. Y vamos a poner el ejemplo de lo que sucedió en TC. El 9 de enero. Olvidémonos del asalto. La intención de esta gente era crear caos en la ciudad. ¿De acuerdo? Dos canales tradicionales en Guayaquil. El uno de Coavisa, el otro Teleamazonas. Uno con una postura cero información y el otro con una postura transmitir en vivo. Señal abierta. El presidente criticó a Teleamazonas, pero la gente estuvo de acuerdo con que Teleamazonas, porque todos queríamos estar informados. Muchos criticaron, ahí me debo incluir yo, que indolente Coavisa no lo hizo. Pero ya cuando uno pasa el momento caliente y lo reflexiona, con lo que dijo el presidente tiene razón. El sensacionalismo con que se manejan las cosas puede generar más caos y más pánico. Si se maneja la información con más cautela, puede resultar favorable para que la gente se tranquilice. No irnos al extremo de no transmitir, no irnos al extremo de transmitir. Querían meter la cámara en el canal y transmitir cómo le estaban golpeando. Sensacionalismo. ¿Para qué? Para decir, yo estuve primero, yo conformé, porque hay la competencia de los medios a ver quién es primero, porque peleamos rating. Una cosa es ser primero y otra cosa es ser mejor. Es decir, aquí no vale ser primero, aquí vale ser creíble. Creíble, la credibilidad. Y pongo el ejemplo de don Alfonso, y como don Alfonso Espinosa de los Monteros, hay 1 millón de periodistas en este país, muchos que no se los conocen porque son locales, que usted dice está lloviendo y está el sol brillante y la gente le cree que está lloviendo porque la credibilidad de la persona es lo que vale. Es lo que tenía Alfonso, por eso. ¿Y en base a qué se gana la credibilidad, don Alfredo? A través de su experiencia. En no mentir, en decir siempre lo que tiene que ser dicho, de la manera que tiene que ser dicho, con la prudencia que tiene que ser dicho. ¿Usted se acuerda en el gobierno de Rafael Correa que empezaron estas campañas contra los periodistas? Ajá. Y los propios medios. Carlos Vera, contra Ortiz. Con Ortiz. Sí. Cuando quisieron atacarlo a Alfonso Espinosa no pudieron. Les duró medio día la campaña contra Alfonso Espinosa, tuvieron que recular. ¿Por qué? Por la credibilidad. Por lo que representaba. La verdad, claro. Yo no digo que Jorge Ortiz no tenga la credibilidad y Carlos Vera no lo tenga. Carlos Vera ha hecho trabajo en esta radio, si no saben ustedes. Aquí en Radiovisión. Claro, en los años 80, cuando estaba aquí Efraín Landa. Ah, don Efraín Landa, claro, ya. Claro, venezolano. Claro, con Onofre. Con claro, el abogado yo estoy hablándote. Usted sabe la historia. Pero por supuesto, yo conozco esta radio hace más de 40 años y he venido aquí hasta más de 40 años. Bueno, es que uno está joven todavía. Por supuesto, y mientras Dios nos dé vida seguiremos viniendo. Claro. Entonces las cosas van un poco por ahí, ¿no? Es decir, la credibilidad uno se la gana con el tiempo. Claro, es verdad. El prestigio se lo gana con el tiempo. Pero eso es lo que le iba a decir. Claro, es verdad que hay periodistas que estando en un medio tradicional no es creíble o falta de credibilidad, pero más incredibilidad en las redes sociales. Total, pero volvemos al mismo caso. La red social es un medio de difundir información, porque la red social como red social no tiene vida, es un instrumento que usted como comunicador o como usuario la utiliza para informar o para divertirse o para entretenerse o para desinformar. Hay gente que coge y repostea. No sé si ustedes vieron las imágenes del incendio de la Torre Eiffel la semana anterior. Se viralizó en los Estados Unidos y en Europa. Un chico creó esa imagen de la Torre Eiffel incendiándose a partir de la inteligencia artificial. Como una vaina, y se viralizó y lo tomaron como que fue la noticia, hasta que verificaron que no había tal incendio. Pero ya como esto es inmediato y con imagen, se popularizan en un 2x3. Y ahí caemos en el juego de la fake news, lo cual también es algo en la cual nos estamos enfrentando durísimo, especialmente los periodistas, porque ahí viene la otra parte de esta situación, que la ciudadanía se convierte en reporteros y nosotros como periodistas ya hemos perdido el qué y el dónde. Porque, ¿sabes qué pasa? Que es un tema de educación.
no del periodista, del usuario. A la gente hay que enseñarle qué pasa en los países nórdicos. Estas cosas no suceden. Que sí pasa en Europa, en España, en Italia, en Alemania, en Francia, que todavía la viralización, la reproducción de noticias fake funciona. En países más nórdicos, ¿por qué no pasa en por Panamá? educación. Porque hay un concepto de respeto a todo bien arraigado en la gente. Y cuando usted llega y pisa Dinamarca, por ejemplo, usted se siente danés y respeta las leyes que aquí no las respeta. Aquí no respetamos el cruce de carril con la direccional, no respetamos las líneas cebras, nos pasamos con rojo. En otros países, aquí la fila no la queremos hacer, somos vivos, pues somos latinos. ¿Me explico? Allá no, pues allá se respeta. Mire, no existe sabiduría criolla. Exacto, hay respeto. Y mientras pero es que también las leyes y las autoridades hacen respetarla, pues, ¿no? Es la educación de la gente que la respeta. Porque las leyes no están para que hacérselas respetar, están para que usted las respete. Claro. Acepte o no acepte, tiene que respetar. Allá se respeta porque se respeta. No sé si vio la noticia de las cárceles en Holanda, que las van a cerrar porque no hay presos. Eso sí lo vi. ¿Sí? No hay presos. No hay presos. Mire. Y nosotros esa es la educación también. Es parte de la educación. Claro. Y nosotros acá esforzándonos por nuevas cárceles. Tienen otros costos sociales que nosotros no compartimos, pero será porque son países desarrollados, nosotros estamos en el subdesarrollo. Exacto. Por el desarrollo no está por la tecnología, porque ahora está la tecnología al alcance de la mano de todo. Está sencillamente es un tema de educación. Pero esto viene arrastrando muchos años. Totalmente. Es decir, deben ser políticas de Estado. El reestructurar la forma de educar, porque seguimos con las metodologías memoristas de los años 1600, de la que nosotros en el colegio tenemos que sabernos de memoria las 24 provincias, en mi época 20, con las respectivas capitales, los cantones, y dónde es Suchufundi, y dónde lo... Entonces, ¿dónde es Suchufundi? Google. Eso le corresponde entonces al gobierno y a través de la educación y el estado de educación. Se hacen las obras, pero no se hace los cambios. Está bien la obra, yo no estoy criticando la obra, las escuelas del milenio, por ejemplo, pero no se cambia la forma de educar. Y eso debe ser política de Estado a largo plazo. Sobre eso yo quiero mencionar, nosotros los ecuatorianos estamos acostumbrados a tener un gobierno paternalista, que tienen que estarnos diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cuando en realidad ya estas situaciones ya forman parte de nuestra cotidianidad. Nosotros desde nuestras casas hacia nuestros hijos, comenzar a reflexionar sobre nuestra educación. No hago esto no porque el gobierno o la ley me lo demanda, sino porque es correcto o incorrecto. Es decir, hay que enseñar a la gente a decidir. Porque en la vida usted toma sus propias decisiones. Yo le puedo hacer 10 tipos de propuestas, entre buenísimas y malísimas, pero usted decide cuál toma, o no toma ninguna. A menos que la amenacen con una pistola, pero en términos generales no sucede eso. A los hijos se los educa así. Hay que enseñarle. Tú tomas la decisión, tú sabes en qué momento, si te quieres pegar un trago, cuándo te tomas un trago, si quieres tener relaciones con tu pareja, cómo, cuándo, a dónde, por qué. Tienes que ser responsable y tratar de medir las consecuencias de tus actos antes de hacerlos, para que después no vengan situaciones incómodas. Entonces, si a uno le empieza a los chicos, desde pequeñitos, la parte racional, que aprendan a racionalizar las cosas, vamos a tener un mundo mejor. Pero eso tiene que ser como política de Estado, no puede ser una casa o una familia aislada. ¿Qué tiempo cuesta eso? El cambio generacional son 30 años. 30 años. Volviendo al tema de los medios de comunicación, sobre los desafíos a los que se enfrenta, el día de ayer leía en EFE que en Europa están dejando de consumir las informaciones a través de los teléfonos celulares, cuando ya en un inicio, en años anteriores, cuando estudiaba todavía, estaba en la universidad, mencionaban que la prensa escrita iba a desaparecer. Y nuevamente ha tenido ese auge de desarrollo donde ya medios que habían cerrado sus impresiones están volviendo a imprimir. ¿A qué se debe esta ola de cambio? Es que la tecnología lo que ha provocado es que los medios tradicionales tienen que hacer una especie de simbiosis, ¿no? De fusión con los medios modernos. ¿Qué hizo el New York Times? El New York Times sigue siendo prensa, pero el New York Times también tiene su sección de video y tiene su canal en YouTube y tiene sus noticias con imágenes, porque con la misma cámara de foto que usted va a tomar una fotografía, puede ser video. No hablo de los celulares, hablo de las cámaras profesionales. Si usted la Canon con el lente o la Sony, que ya vienen adaptadas a eso. Todas graban.
De hecho, la formación ahora se hace con ese tipo de cámaras más que con las cámaras tradicionales. Entonces tendría que implementar los medios tradicionales a la par como va el avance de la tecnología. Claro, entonces han ido fusionando. Entonces, las carreras tradicionales o los medios tradicionales han tenido la necesidad de usar, porque no es que va a desplazar. Yo no creo que la digitalización de la comunicación vaya a desplazar a la televisión convencional. La televisión va a seguir siendo la madre y el hijo mayor va a seguir siendo la radio. Todas las plataformas digitales se dividen de los medios tradicionales, las páginas web de la prensa escrita, los videos de la televisión y los podcasts de la radio. Pero a partir de ello hay un nuevo desafío. Hace pocos días, un medio nacional, se trata de Teleamazonas, presenta su presentador de la IA, hecho por IA. Entonces, ya en estos momentos estamos hablando de que nosotros como medios de comunicación debemos ir a la alternativa de las nuevas tecnologías. Pero ya con la IA se convierte en un desafío o se puede creer que nosotros vamos a ser reemplazados por robots al momento de presentar noticias. La mecanización de las cosas viene desde la industria cuando Henry Ford desarrolló las líneas de producción, porque optimizan los procesos y todo lo que ayude a mejorar un proceso es válido. Lo que no va a poder hacer la inteligencia artificial, porque es artificial, no es inteligencia, no tiene la capacidad de razonar, porque se nutre de información, pero no tiene la capacidad de discernir. Entonces es un ente mecánico. Probablemente ese personaje de IA que puso Teleamazonas para leer una noticia, perfecto, pero difícilmente va a poder hablar con usted o conmigo en una entrevista. Interactuar. No puede. No hay el raciocinio. No hay la parte racional, no hay el entendimiento, no hay la discrepancia de las opiniones, no hay la parte del respeto. Y ahí está la gran diferenciación. Exactamente. Las máquinas lo llevan a la luna. Hay un montón de satélites en el espacio operados desde la Tierra, pero solo no funcionan. Con el ser humano Solo manejándolo, no funciona. claro. Alguien tuvo que hacer el software de la computadora para que controle el aparato ese. Es decir, si no interviene el ser humano, no puede avanzar la nada. tecnología. Muchos decían, no, ya vamos a desaparecer. No. Y nuevamente escuchamos ese círculo vicioso de que vamos a desaparecer. Ciencia ficción. Pero eso es vender. Ciencia Lo que ficción. ellos procrean es lo que hacen, me parece. Sí, pues, también hubo el planeta de los simios en los años 70 que decían que después de 3.000 años los simios iban a hacer cargo del planeta. Oiga, don Alfredo, usted decía, y hablábamos sobre los medios tradicionales escritos, ¿no? Que tienen que ir a la vanguardia del avance de la tecnología. Igual los medios radiales, los tradicionales. Es decir, estar a través de una onda, acá por ejemplo, radiovisión en amplitud modulada. Hay frecuencias también moduladas, ¿no? En FM, como decimos. Si se estanca solamente en frecuencia y es arcaico, diríamos, aquel dueño del medio de comunicación y no quiere ir a la par con la tecnología, como que se va quedando. Pero si innovamos, por ejemplo, Radiovisión tiene su dial 650 en amplitud modulada. Estamos a través del app www.radiovisionguanabí.com, que nos escuchan a nivel del mundo, porque las ondas hercianas no llegan hasta allá. Ahora, tenemos también la página de Facebook, en YouTube, es decir, vamos a la par, y allí sí, como usted dice, es necesario ir de la mano de la tecnología. Claro, totalmente. Es decir, pero la tecnología no sustituye a la emisión o al concepto original de la radio. Sí. La complementa. Exacto. La palabra complementa. La complementa y la apuntala, porque no te puedes quedar rezagado. Pero ¿por qué la gente sigue Radiovisión? ¿Por qué te escuchan a ti en el noticiero? Por la credibilidad. Por eso no escuchan frecuencia XYZ. Claro, para no mencionar no era insusceptibilidad. Lo mismo pasa en los deportes. Las radios tradicionales de deportes en su momento a nivel nacional fue CRE. CRE, que lamentablemente cuando falleció su dueño. Falleció don Rafael Guerrero Valenciano. Antonio hizo todo el esfuerzo por seguir adelante, pero por diferentes circunstancias fueron perdiendo espacio. Y vino por atrás Radio Caravana, y Radio Caravana se consolidó como una de las principales, por lo menos en Guayaquil, radios deportivas. Y a nivel, programación es a nivel nacional. A tal punto que CR ya no tiene aquí, tenía una repetidora y ya desapareció, y en cambio sí la tiene Caravana. Caravana ha seguido creciendo y es Caravana sola. Dicen que ¿cómo es que el dicho aquí en la provincia? Que los animales se engordan con el ojo del dueño. No sé si lo dije bien el refrán. Pero ¿será esa la razón por la cual hay medios de comunicación que han perdido audiencia? Porque las visualizaciones o las cabezas principales con las que se crearon también fueron desapareciendo. En el año
60 se inaugura la televisión en el Ecuador. Juan Rosenbaum, casado con doña Linda Zambrano de Rosenbaum, manavita doña Linda Zambrano, a quien tuve el honor de conocer. El apellido ya lo dice que es manavita, Zambrano. Yo la conocí porque por un libro que escribió Fernando Macías, La primera pantalla, conocí la historia. Y a ella le habían ofrecido 50.000 reconocimientos a esta señora por haber sido la pionera en la televisión, perdió todo lo que tenían. Bueno, el cuento no iba por ahí, después contaré esa historia. En el año 64, cuando ya estaban quebrados, 63-64, compran el canal Presley, Canal 4 en Guayaquil, Presley Norton y don Antonio López. Yo tuve el honor de conocer a don Antonio López, cubano-mexicano, en sus últimos años, estoy hablando de los años 90. Y él decía una cosa: la televisión es un mal negocio que le sirve a los empresarios para hacer buenos negocios. La esencia se perdió de comunicar. Se convierte en un arma de poder que me ayuda a conseguir cosas. El único puro comunicador en este país que sobrevive en el tiempo es don Javier Alvarado, comunicador. Ajá. A pesar de que tuvo en su momento relaciones con el Estado de negocios. Ya, ahí viene una pregunta. Pero, perdón, chica, continúa nomás. ¿Quién fue el fundador de Teleamazonas en los años 70? Don Antonio Granda. Antonio Granda Centeno. Gran constructor. Uh-huh. No estoy diciendo que está mal lo que están haciendo, es la historia. El grupo Isaías tenían el canal, pero Sí, sí. 180 negocios Negocios adicionales. adicionales, Entonces, claro. de alguna manera, la televisión les daba el poder, cuarto poder del Estado, la comunicación, que se necesita en un grupo económico importante para poderse cuidar de los adversarios o de la parte política. Entonces, es un mal negocio, lo cual no estoy de acuerdo ahorita. La comunicación. Un mal negocio para el dueño, pero claro, para los comerciantes. Sí, ahí viene mi pregunta. Para la sostenibilidad y para el cumplimiento y que se mantenga un medio de comunicación, usted lo señalaba, por ejemplo, de CRE, con don Rafael Guerrero, ¿no es cierto? De Caravana, ¿no? Con Mario Canesa, Oneto, ¿no? Entonces, yo menciono acá, por ejemplo, en Manaví, no sé si usted lo conoció, a don William López Mero, que fue gerente de Radio CENIC, que antes era, que tenía un Radio consorcio CENIC de Manta, claro, que tenía algunas frecuencias, y la principal estaba en Guayaquil, ¿no? No, pero de Radio CENIC de Manta sí. Ya, entonces siguió el mismo sistema de Carlos Armando Romero Rodas, ¿no? De hacer artistas y todo, de tener programas. Hoy tiene Radio Gaviota FM, pero lamentablemente él falleció y como que ha decaído un poco. ¿Por qué va mi pregunta? Es que estos medios de comunicación siguen y seguirán existiendo cuando ha tenido una cabeza principal de que sabe de radio. Y si no sabe de radio, por lo menos tener un buen asesor de radio que tenga. Totalmente. Que sepa de radio. Asesor, totalmente. ¿no? Ahí tal vez hubo falta de previsión de no ir formando la gente para los relevos. Exactamente. Es decir, y la gente generacional de familiar más que todo. Y hablo en mi caso. Si nosotros tenemos el instituto es un negocio, digamos, no es un negocio, un centro de negocio familiar, y yo tengo mi vida en algún momento tiene que terminar. ¿Me explico? Entonces nuestros hijos ya están encaminados. Claro, ya nuestros dos hijos que viven aquí están encaminados, el uno en la parte académica y el otro en la parte administrativa. Eso quiere decir que siempre van a existir. Es decir, ya estamos en ese proceso que mientras uno esté lúcido, y digo estamos es mi esposa y yo, porque ella maneja la parte académica, yo la parte profesional, en esa formación a ellos, porque en algún momento ella y yo vamos a dejar de trabajar o de existir. ¿Me explico? Y ellos tienen que seguir, porque si no, se muere con nosotros. Se cae. Claro, muere con nosotros. Con ustedes, es verdad. Y así como así todos los medios de comunicación tradicionales. Entonces, los negocios tienen que pensarse, si son familiares, en la capacitación, en la preparación del manejo, para que pueda tener continuidad en el tiempo. La generacional. Exactamente. Claro que sí. La entrega generacional de conocimiento sobre el negocio. Y eso repito, yo soy enfermo, fanático de la educación. De hecho, mi vida profesional de televisión, yo hacía en los años 80, quién sabe. Ya. Claro, sí, eso fue un programa que tiene repercusiones. Quién sabe. Hay muchos colegios de Manaví. Aquí el 5 de junio ganó 2-3 veces. Claro, sí. El Colegio El Meo fue campeón. También, sí. El Cristo Rey de Puerto Viejo fue campeón. Sí, sí.
Entonces, Vea, el Julio Pierre Julio Pierre fue sí. campeón en Superpelados, Sí, en sí. cambio, que también era la versión ¿Quién chica sabe? O sea, de- qué gran programa ese, Y, don Alfredo. toda ¿no? la Sí, vida, toda la toda vida. la vida el tema de la educación para nosotros ha sido fundamental. Ahora, otra cosa también, debe de gustarnos la radio. Y quienes nos gusta, a mí, yo soy un apasionado de la radio. Yo tengo 39, ya 40 años a cumplir de radio. Yo me inicié en la desaparecida Radio Tropical. No sé si cuente don Otto Rupert, Carlos Rupertico, sí, que tenía almacén, ya me olvidé, Ruperti. Acá en Aquí en Manta, Manta. aquí en Manta, sí. Y luego vino yo, Radio Manta con Johnny Ló Rodríguez. Y un sinnúmero de radio. Es decir, a uno tiene que gustarle la radio para hacerla. Totalmente. Sí. Ahora, hay muchos de los empresarios que lo que decía, las radios como eran negocios más fáciles de adquirir y en ciudades más pequeñas tienen más poder que a veces que en los mismos canales de televisión. Sobre ese mismo tema, aparte de gustarle la radio, viene ya un poco el tema de la precariedad laboral. Actualmente en la parte académica hay varias facultades en el ámbito de comunicación que prácticamente las carreras como tal de periodismo han desaparecido. Ya se fusionan como comunicadores sociales, una fusión entre el comunicador institucional y el comunicador, pero como tal las bases periodísticas, a mi criterio, no se están formando de manera sólida. Sobre ese sentido, ¿cómo se debería reestructurar nuevamente o volver a su cauce para entrar en el ámbito de que existan buenos periodistas? A ver, ahí hay un tema de decisión de cada centro de estudio. ¿Por qué? Porque las universidades, los institutos de educación superior, tenemos autonomía. Reportamos las cosas con el Consejo de Educación Superior, con la CNECID, con el CACE y todo, pero tenemos autonomía. Entonces, es un tema de responsabilidad de la industria o de la industria educativa, de nosotros. La comunicación social tiene varias aristas o varias proyecciones. Hay una proyección tradicional que es la de la prensa escrita, pero el que le enseñan a escribir no necesariamente le enseñan a hablar, porque para hacer radio, usted más allá de saber escribir, para poder redactar bien la noticia, tienes que saberla contar, narrar. Vienen las entonaciones, la vocalización, el énfasis, las pausas, todo este tipo de cosas para no sacar de contexto la información. Y cuando entra a la televisión, el mismo comunicador tiene que aprender que el texto y lo que se dice tiene que ser diferente a lo que se ve. Porque si ya lo estoy viendo, ¿para qué lo repites? Y muchas veces se ve en los canales de televisión, porque no tienen esa formación televisiva, el presentador en cámara. A continuación vamos a ver el reportaje del accidente que acaba de ocurrir en el puente 5 de junio en la ciudad de Guayaquil, cuando el tanquero se volcó por... Sale el reportero. Aquí estamos en el puente 5 de junio que vamos a reportar el tanquero que está... Si ya estoy viendo que el tanquero se volcó, ya una vez dilo, ¿para qué lo repites 3 veces? Pierde, es muchas veces no saber que no tienen las metodologías. Entonces, la formación tiene que orientarse a las especializaciones. El comunicador de televisión tiene un adicional al comunicador de radio, que es la parte de la imagen, de saber separar y de saber manejar la comunicación visual complementada con la comunicación auditiva, oral, que no es lo mismo, porque yo enseño la imagen y si ya estoy viendo, complemento la imagen, cosas que la imagen no me dice. Pero no digo, ahí veo un cadáver tirado en el piso, ya lo estoy viendo, ¿para qué lo repites? Aparentemente el fallecido es una persona... ¿Y dónde sucedió esto? ¿Cómo sucedió? Complemento la información, no repito lo que estoy viendo. No pasa siempre, pero generalmente pasa eso. Entonces, ese tipo de cosas tienen que corregirse con la educación, con la formación. A una persona de que ya tiene 20 años de experiencia, difícilmente lo cambia. Pues ya tiene su trayectoria. Tengo que empezar con las bases, como los niños, ¿sí? Por lo que me decían, ¿cuánto tiempo es este proceso de cambio educativo? No menos de 30 años, pues tiene que ser una política de Estado, creo yo, no es que uno venga y lo haga individualmente. Ya todo el mundo tiene que estar consciente y hacer campañas sociales para que la gente introyecte los mensajes. En los Estados Unidos, es el ejemplo más claro, ¿y cuánto termina? En los años 70, la población fumaba cerca del 70-80% de la gente fumaba. Y se encontraron con un problema social gravísimo, económico, de los temas de las enfermedades pulmonares producto del cigarrillo.
hubo una conciencia como país, medios de comunicación a la cabeza, de hacer una campaña en contra del cigarrillo. En contra del cigarrillo. Bajó en 10 años el consumo del 80 al 15%. En los Estados Unidos no se fuma. Yo cuando empecé a viajar, en el avión se fumaba, en cualquier parte del avión. Después dijeron en la parte de atrás del avión fumadores. Y ahora no se puede fumar. En ningún lugar cerrado se puede fumar. Es decir, pero pasaron 50 años. Porque hubo una conciencia, una capacitación. Y el fumador es consciente que tiene que respetar. ¿Me explico? Porque ya se introyectó el mensaje. Ya pasaron 50 años del mensaje. Entonces la gente está consciente. Si usted fuma, aquí no fuma. Se levanta, se va a la calle a fumar y de ahí regresa. Ni que le digan. Ni que le digan. El único que fumaría aquí es el dueño. No lo puede votar porque es el dueño. Pero el resto de la gente no fuma, por respeto, porque ya se introyectó el mensaje. Eso, en ese tipo de cosas es lo que hay que trabajar. A eso llamo yo educación. A eso hay que martillar siempre. Totalmente. Una pregunta, no sé si ya vamos a ir terminando. De esa experiencia, don Alfredo Adún Guate, de tantos años, ¿cómo usted en aquel tiempo o ahora, cómo concibió cuando en el gobierno de Rafael Correa aplicó una ley de que los políticos y los empresarios banqueros no podían tener medios de comunicación o frecuencias, ¿no? Y que tenían que entregarla? O era banquero, era político, o era radiodifusor. ¿Quién entregó? ¿Todos siguen siendo lo mismo? Pero hay unos que sí entregaron. ¿Quién? Hay algunos que sí entregaron. ¿Quién? Yo ¿Aquí en Manta? No, aquí en Manta y en el Ecuador. ¿Sabe quién entregó? El señor Héctor Delgado Alvarado, que tenía algunas frecuencias del grupo radial Delgado. Habría que ver las razones. Sí, pero porque era banquero. Y él confió en el gobierno, en el gobierno de Correa, que le dijo: entregue las frecuencias que tenía en Riobamba, Ambato, por Manta, Guayaquil. Habría que ver por qué otras razones. Él le dijo. Yo desconozco yo sí conozco porque pero, le dijo. Vea, del Amazonas. No, claro. El propio Radio Caravana. ¿El Banco de Machala? Bueno, no, Radio Caravana es de Mario Canesa. Y Mario Canesa sí salió pero salió del banco. Del banco, pero claro, por otras razones, porque quería dedicarse. Ya. No es que se peleó con el banco, ni mucho menos. Se dedicó a sus. Más le apasionaba la radio. La radio, y estaba con su equipo de fútbol, y él está claro, también en temas, otros negocios que participa, de construcción y todo. Ya. Yo soy allegado, entonces conozco la historia, pero no es que porque se peleó, ni mucho menos. No tiene nada que ver con este tema de la. Pero el Teleamazonas. El grupo El Jury. Claro, el grupo El Jury. Aparentemente. Pero sí vieron. Yo conozco, por eso le conocía de un caso. A ver, hay casos y casos. Sí, casos, es imposible conocer todo. Pero eso fue con dedicatoria. No, porque le dijo que entregara y que formara una nueva. Claro, entonces no podían. Sin estar él. Estos grupos económicos no podían ser dueños. Entonces, el dueño, sí. Se crearon figuras para que Telerama pase a otro grupo y Teleamazonas a tercero. Claro, y hasta el punto que nunca le devolvieron la frecuencia y hoy son parte de esa frecuencia de la Asamblea Nacional. Entonces por ahí viene la historia, ¿no? Sí, por ahí viene la historia, va a terminar la historia porque la conozco y la palpé en realidad. ¿Tenemos proyecciones para traer a la ITV aquí en la provincia de Manabí? Sí. Sería buenísimo. Es parte de lo que uno tiene que analizar de acuerdo a la evolución de cómo van las cosas. Si nosotros empezamos con carreras tradicionales, de medios tradicionales, y de repente llegó el internet, tuvimos que ir migrando, y los contenidos, la esencia sigue siendo lo mismo, pero ya la forma de distribuir, ya no solamente televisión y radio, también hay plataformas digitales, entonces hay que enseñar, manejan un lenguaje visual, auditivo, audio también diferente, que hay que enseñarles las técnicas, entonces hemos migrado. Vino la pandemia y llegó la virtualidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos descubierto que no es ningún descubrimiento, más bien es una realidad a nivel nacional, de que la gente no quiere movilizarse a otras provincias a estudiar por un tema de seguridad, más ir a Guayaquil. Al temor a la inseguridad. Nosotros históricamente hemos tenido hasta 50 alumnos por año de la provincia, de Manta, de Puerto Viejo, de Chone, de Bahía, de Quipijapa, de Calceta, Santana, de todas partes van. Entonces hemos recibido mucha información de que quieren estudiar, pero que el tema de la seguridad los asusta. Entonces, basado en esta experiencia, lo que consultamos la parte técnica y legal, y nosotros vamos a dictar las clases virtualmente desde Guayaquil, y la gente se conecta donde esté en sus casas. Y una vez a la semana vamos a realizar talleres prácticos aquí en la provincia. Presenciales. Aquí, claro, para que
el de Chico de Manta, el Chico de Puerto Viejo, el Chico de Bahía, no tan que ir a Guayaquil. ¿Cómo Un día podrías acceder a esos la talleres? información a través de las cuentas del ITV Ecuador, o si me permites un segundo te digo el número de teléfono. Por supuesto. Para poder conectarse el que quiera- el que le y interese quiera información, ¿no es cierto? Sí, que le que le interesa. amplíen la información. Ujú. La tienen en horario de oficina, me imagino, de Sí, lunes a sí, viernes. normalmente claro, no. sí. Realmente para muchos de nosotros los manuelitas, le digo en criterio personal, en mi caso yo llevo, aunque parezca mentira, 14 años de experiencia en la profesión Wow. periodística, comencé desde muy joven, pero siempre me he desenvuelto en el tema prensa, en el tema radio y en el tema de ya la comunicación institucional. Pero en la parte televisiva, de manera personal, siempre me ha generado un temor. Por- Entonces, no sé, tal vez escenografía, si me voy a ver bien, si voy a pronunciar correctamente, si mi desenvolvimiento va a estar muy bueno. Entonces, ese temor o ese miedo a equivocarme me ha limitado siempre en no acceder a dar ese paso a la televisión. Entonces, creo que a mi criterio hay muchos jóvenes, especialmente aquí en la provincia, que tal vez tienen esa limitante. Entonces, tener esta oportunidad de participar en el ITV podría ser esencial para que perdamos ese miedo. De hecho ayuda. Uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es el temor a hablar en público. Yo tengo pánico, estoy temblando aquí sentado. Yo estoy hablando de un tema que conozco y podemos hablar 40 horas sin problema, pero Hay que perder ese miedo escénico. hay que aprender. No es perderlo, es Sí, ¿no? controlarlo. Controlarlo, ya, Yo claro. estoy nervioso. Ya. Vengo de Oromar a una entrevista y no temblaba porque no me gusta. Cuando son los premios ITV y a mí me toca hablar, he hablado 2 veces. Leyendo me equivoco, porque no sirvo, es muy difícil para mí. Hay otras personas que tienen la facilidad. Entonces, el tema es controlar esos ¿Y nervios. por qué a sus años, Antes disculpe de don que Alfredo, continúe. todavía? Yo no soy personaje de pantalla. Me he quedado esperando el número. Te doy el número. 098 ¿Ya? 437 7312. Perfecto. 098-437-7312. Eso es admisiones del ITV. Ahí Ah, te dan admisión. admisiones. Ahí te dan toda la información que para el tema del proyecto para hacerlo aquí en Manaví. ¿Y para cuándo tienen esa idea ustedes? Para abril. Ah, para abril ya. Sí, 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 Qué sí. bueno. ¿Y La los carrera costos? está. No, ¿no? Yo no manejo eso, pero no es oneroso. Son Eso es accesibles. Totalmente. Sí, está alrededor de los 250 el mes. Y si pagas dentro de un periodo tienes hasta descuentos que van desde el 10 hasta el 30%, más planes de financiamiento, más becas. a Hay partir de- accesibilidad ya, No, sí. nosotros en la parte ¿Y la económica- malla curricular? ¿Cuánto tiempo para, por decir, ser presentadora de sales noticias de como- televisión? el título es de Tecnología Superior Universitaria en ¿Avalado? Comunicación. Claro, Ya. claro, por supuesto. Solamente, o sea, le pregunto para que Sí, también no, conozcan, claro, no es claro. por mí, ¿no? No, Y su refrendado desconfianza, por el sí, sí. ACNCID y todo. Los títulos se inscriben inmediatamente, pone el número de cédula y te sale. Sí, no hay que hacer ningún proceso. Y ahí nosotros no tenemos ningún costo oculto durante la carrera. Es decir, eso es lo que vas a pagar, el financiamiento, 48 meses. Pagas eso y no hay La que, duración. que tienes que pagar un extra por esto. No, nada. Ahí O te pagarlo incluye- al contado, no, nada. ¿La duración de la carrera? 3 años y medio, con todo el proceso de titulación y todo. Realmente es bastante accesible poder Sí, participar sí. de esto, así que les invitamos a cada uno de ustedes que participen, que averigüen, estamos cerquita de abril, yo creo que voy a ser una de las candidatas para perder ese temor de salir en noticias, en cámaras Pero televisivas. nosotros, por ejemplo, para las personas que tienen experiencia ya y que tienen título, pero las que tienen experiencia y no tienen título por diferentes circunstancias se quedaron en la mitad del camino. Nosotros tenemos Hay módulos, entonces. Hay un plan de profesionalización. Esto que hablamos ahorita de la carrera de comunicación aquí es para los que recién se gradúan de colegio y no tienen Los cero principiantes. Claro, de cero. 0 kilómetros, De claro. cero. Pero para los que ya tienen experiencia y no tienen título, hay un proyecto que se llama Profesionalizante, que es una capacitación de 1 año, donde de forma virtual ves todas las materias que te hacen falta para completar la malla. Todo virtual, nada presencial. ¿Y si ya tienes título? Si ya tienes título, tú lo que necesitas es otro tipo de formación. A ver, ¿en qué área quieres formarte? Entonces, por ejemplo, si tú... Una especialización. A ti te interesa hacer alguna especialización en televisión
diseñamos o conversamos las materias que te hagan falta, porque las materias de periodismo tradicional ya te las homologo, entonces no tienes que volverlas a tomar, sería una estupidez. Pero las que no sabes que tienen que ver con la parte de televisión propia, la parte de comunicación visual, comunicación escénica, en esas trabajamos. Entonces probablemente te demores también los 2 años, pero vas a ver 2, máximo 3 materias por semestre, si es que. Y obviamente el costo proporcionalmente baja sustancialmente, ¿no? ¿Y el título? Saldrías como tecnólogo en comunicación social, especialización comunicación televisión. social, claro, del ITV. Sí. Realmente es bastante fascinante, así que le invito a la ciudadanía a que participe, que se informe, que siga las redes sociales del ITV y que estén pendientes porque en abril tendremos la oportunidad de tenerlos aquí en la provincia de Manabí. Qué bueno. Ya en la parte final, ¿algún mensaje para nuestros oyentes y para quienes nos visualizan a través de las diferentes plataformas digitales? Que busquen medios confiables para informarse. Si a uno le llega todo, ya está bien, véalo, pero no lo reproduzcan, no lo reposteen, si no es de un medio confiable. Cerciórense siempre de que la información sea la correcta y para no generar estos pánicos que se generan, porque las paranoias que siempre han habido. Yo antes era por la radio, yo me acuerdo alguna vez de chico en radio se escuchó que venía un maremoto y que iba a desaparecer Salinas y que venían olas de 40 metros. Yo tenía 8 años, 9 años, mi mamá nos cogió a mis hermanos y a mí, nos trepó en un taxi y salimos corriendo de la península para Guayaquil. Le estoy hablando de los años 60, 70, pero imagínense. Entonces, siempre ha habido esta vaina porque siempre hay alguien que le gusta este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay que aprender a saber discernir y escuchar, y eso es un tema del que consume, no de nosotros. Nosotros hacemos las cosas a conciencia, pero es como cuando yo le digo, camine por aquí, pero si no quiere caminar por aquí, quiere caminar por acá, es su decisión, pero aquí se va a caer. Así es. Son las 9 de la Muchas gracias, mañana. don Alfredo. No, gracias Excelente, a usted. enriquecernos con todo su Linda conocimiento. conversación. Y cuando necesiten, siempre a la orden. Muy bien. Son las 9 de la mañana. Antes de irnos, nos vamos a exteriores.